Estaba grabando. Muy bien. Entonces, nada más repito de manera rápida. Las biomoléculas van a estar formadas por bioelementos, donde los bioelementos van a ser básicamente el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Sin embargo, en los organismos vivos también tenemos una gran cantidad de otros elementos que se encuentran en menor proporción, sin embargo, son importantes para las funciones fisiológicas del organismo. Dentro de estos tenemos potasio, sodio, calcio, magnesio, cloro, etcétera. Otros de estos sirven para cofactores para el funcionamiento correcto de algunas enzimas, ¿vale? Muchas de las biomoléculas pueden formar polímeros, donde un polímero es una cadena gigantesca que está formada por estructuras repetidas de un mismo tipo, donde cada una de esas estructuras se llama monómero, ¿sale? Los carbohidratos, particularmente los polisacáridos, pueden formar polímeros, donde cada monómero le llamamos sacárido o también le llamamos azúcar. Los lípidos en general no son una excepción a la regla de las biomoléculas porque son un conjunto de moléculas que tienen como característica en común que son insolubles en agua. Estas son las únicas de las biomoléculas que no se presentan en formas de polímeros. Las proteínas también forman polímeros donde cada uno de sus monómeros lo llamamos aminoácido. Y pregunta del examen del tercer parcial que curiosamente la gran mayoría me la sacó mal y es algo que nosotros ya habíamos visto detalladamente. Los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN también forman polímeros donde cada monómero se le llama nucleótido. La estructura básica de un ácido nucleico son estructuras que se llaman nucleótidos, ¿vale? Entonces, durante nuestros primeros 40 minutos de clase, vamos a ver a las características de las biomoléculas. Y vamos a empezar por los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos, son biomoléculas formados exclusivamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de sus funciones están proporcionar la energía inmediata para realizar las funciones metabólicas. El principal combustible de nuestras células son los carbohidratos, particularmente uno que se llama glucosa, y eso nos proporciona la energía inmediata para todas nuestras funciones metabólicas. Sin embargo, también pueden servir como almacén primario de energía. La glucosa se almacena en el hígado y en músculo esquelético, en los animales en forma de glucógeno y en las plantas, principalmente en las semillas, en forma de almidón. En cuanto a su clasificación, los carbohidratos tienen tres clasificaciones. Se pueden clasificar de acuerdo a su grupo funcional predominante y de acuerdo a su grupo funcional predominante podemos dividirlas en aldosas y en cetosas. Las aldosas van a tener como característica que dentro de su estructura van a tener un grupo funcional aldehído. Un ejemplo de ellos es la glucosa. Aquí tenemos la estructura de la glucosa y en el carbono 1, el que inicia de arriba hacia abajo, nosotros podemos observar esta estructura o este grupo funcional que se llama aldehído. Eso caracteriza a las aldosas. Mientras que si su grupo funcional predominante es una cetona, se van a llamar cetosas. Aquí nosotros podemos observar en el carbono 2, de arriba hacia abajo, que tenemos un doble enlace en este carbono que está unido a su vez a dos carbonos y esto es el ejemplo clásico de un grupo funcional que se llama cetona. Un ejemplo de una cetosa es la fructosa, ¿vale? Aquí tenemos la estructura de la glucosa en la fructosa en un tipo de estructura que se llama estructura de Fischer, pero generalmente las vamos a encontrar en la naturaleza en forma cíclica, representadas por las estructuras que nosotros tenemos en la parte de abajo del diagrama. Por el número de carbonos, los carbohidratos, particularmente los monosacáridos, se pueden dividir en triosas, aquellos que tienen tres carbonos, tetrosas, aquellos monosacáridos que tienen cuatro carbonos, y pentosas, aquellas que tienen cinco carbonos. Dentro de los ejemplos de pentosas importantes en el funcionamiento del organismo, tenemos a la ribosa y desexoribosa, que van a formar parte del ADN y a los carbohidratos que tienen 6 carbonos.
nos vamos a llamar hexosas. Dentro de estas tenemos a la glucosa, a la fructosa y la galactosa como las hexosas más importantes. Sin embargo, existen muchos carbohidratos que generalmente no son tan comunes, pero en la naturaleza yo creo que uno de los grupos más abundantes que tenemos es el de los carbohidratos. También existe otra clasificación que va a estar en función de los monómeros o el número de monómeros. Cuando solamente tienen una sola azúcar o un solo sacárido, decimos que el carbohidrato es un monosacárido. Cuando tiene más de perdón, más de un sacárido o más de un azúcar, pues entonces adopta diferentes nombres, ¿verdad? Si tiene dos azúcares unidos por un enlace, entonces decimos que son disacáridos. Ejemplos de disacáridos tenemos a la sacarosa y a la lactosa. La sacarosa va a estar formada por una glucosa que se une por un enlace glucosídico con una fructosa, mientras que la lactosa es una glucosa que se une por enlace glucosídico a una galactosa, ¿vale? El enlace que une a un monosacárido con otro monosacárido para formar ya sea un disacárido, un oligosacárido o un polisacárido, se le llama enlace glucosídico. Aquí no aparece en el diagrama, pero cuando nosotros tenemos entre 3 y 20 monosacáridos o 3 a 20 sacáridos o azúcares unidos por enlaces glucosídicos, lo que tenemos es un carbohidrato que se llama oligosacárido. Los oligosacáridos no son tan regulares, normales en la dieta, pero sí son también comunes, particularmente en los alimentos. Y nosotros hicimos una práctica donde identificamos un oligosacárido que se llama dextrina en la miel, ¿sale? Generalmente estos oligosacáridos son componentes que generalmente son el resultado de la ruptura de polisacáridos. Y por último, justamente tenemos a los polisacáridos que tienen cientos, miles o decenas de miles de moléculas de azúcares o de sacáridos. Y ejemplos de ellos tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa. Cabe mencionar que el almidón que forma lo que nosotros comemos, las pastas, las tortillas, las papas, tiene enlaces alfa 1,4 y está formado por miles de moléculas de glucosa unidas una con otra por un enlace que se llama glucosídico. Entonces, el enlace glucosídico es de tipo alfa 1,4. Mientras que la celulosa tiene enlaces beta 1,4. Y esa es la diferencia por la cual nosotros podemos comer una tortilla, pero no podemos comer el papel. Bueno, de que podemos, pero no deberíamos porque no lo podemos digerir o madera, ¿vale? Porque las enzimas que nosotros tenemos que van a digerir a el almidón o a los carbohidratos solamente reconocen alfa 1,4, por lo cual digieren perfectamente el almidón, pero no digieren a la celulosa, no reconocen el enlace beta 1,4, ¿vale? Cabe mencionar que las clasificaciones por el grupo funcional predominante y por el número de carbonos solamente van a ser específicas para los monosacáridos y que los monosacáridos más importantes van a ser aquellos que tienen 5 carbonos o 6 carbones. Posteriormente, los disacáridos y polisacáridos, pues básicamente van a estar formados por dos o más moléculas de azúcares. Ojo, me voy a referir en esta presentación a azúcares y sacáridos como sinónimos, porque básicamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, pueden tener dos o más azúcares. Dependiendo del número de azúcares que tengan, va a ser el nombre que se le dé a ese carbohidrato, ¿vale? Esto en cuanto a la clasificación de los carbohidratos. Recuerden, tiene tres clasificaciones por el grupo funcional predominante y por el número de carbonos. Estas van a ser clasificaciones de monosacáridos específicamente. Y también por el número de monómeros, que los clasifica en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿vale? El grupo funcional predominante puede ser un aldehído y entonces los carbohidratos se van a llamar aldosas. Y también puede ser una acetona y el carbohidrato se va a llamar cetosas. Y por el número de carbonos, pues esta clasificación es mucho más sencilla.
De acuerdo al número de carbonos que tenga el monosacárido, pues va a ser el nombre que va a tener el carbohidrato, ¿verdad? Si tiene 5 carbonos el monosacárido, entonces va a ser una pentosa. Ejemplo de pentosa, ribosa y desoxirribosa. Y si tiene 6 carbonos, va a ser una hexosa. Ejemplos de estos tenemos a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. Muy bien, vamos a continuar con los lípidos. Los lípidos tienen múltiples funciones. Como concepto, los lípidos, esto no viene en la presentación, anótenlo o recuérdenlo cuando lo vean en los videos. Los lípidos van a ser todas aquellas moléculas orgánicas que tienen como característica en común que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, ¿vale? Entonces, los lípidos son una familia bastante grande, de los cuales nosotros vamos a ver solamente los más importantes. En cuanto a sus funciones, tienen función nutricional. Los lípidos generalmente son triglicéridos. Los triglicéridos tienen ácidos grasos esenciales y también vitaminas liposolubles. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K son lípidos que se encuentran en los alimentos y nos otorgan una fuente de nutrientes y por eso es que generalmente tienen una función nutricional. También tienen función de transporte, van a formar estructuras como las lipoproteínas de transporte de colesterol y triacilgliceroles. Tienen también función como aislamiento térmico, por ejemplo, las foquitas o los animales que viven en el Ártico donde hace mucho frío, pues generalmente acumulan grasa para poder conservar mejor el calor, ya que la grasa tiene como función el aislamiento térmico. Generalmente nosotros, entre más grasa tengamos, pues también más nos vamos a proteger del frío y más aislados vamos a estar contra las temperaturas del exterior, particularmente temperaturas frías. También tiene una función de amortiguador mecánico. Justamente la mayor parte de la grasa, o una buena cantidad de grasa, se deposita alrededor de los órganos para que les sirva como un amortiguador mecánico. Así, ante un golpe o ante algún traumatismo, pues generalmente el tejido adiposo, que es la forma en la que las células y los tejidos que guardan la grasa, pues van a proteger mayoritariamente a los órganos y otros tejidos. También van a formar estructuras, principalmente las membranas biológicas, van a estar formadas por un tipo particular de lípidos que se llaman fosfolípidos y también por colesterol. Algo muy importante, una de las funciones más importantes que tienen los lípidos es el de almacén de energía. Todo el excedente de glucosa y de grasas que nosotros consumimos en la dieta se va a almacenarse en forma de triglicéridos o triacilgliceroles que se guardan en un tejido en particular que se llama tejido adiposo. También los lípidos tienen una función hormonal, tienen una función de control, particularmente por hormonas esteroideas, por ejemplo, el cortisol, la testosterona, la progesterona y todas esas hormonas que tienen una estructura derivada del ciclopentano perhidrofenantreno, o sea, esteroides, pues van a ser lípidos. Entonces, dentro de los lípidos tenemos a unas moléculas orgánicas que tienen muchas funciones muy importantes en nuestro organismo. Para fines prácticos, vamos a clasificar a los lípidos en saponificables y no saponificables, y también en otros lípidos. Otros lípidos básicamente van a ser todos los que son o no son saponificables y no saponificables, ¿verdad? Dentro de estos tenemos fosfolípidos, como los que forman parte de las membranas, terpenos, que son los aceites esenciales, que también son lípidos, que se encuentran en algunas plantas y es justamente lo que les da el olor o en algunos casos sus propiedades terapéuticas. Y otras estructuras, por ejemplo, los eicosanoides, que son importantes en la comunicación de las células y en la regulación de ciertos procesos. Los lípidos, la mayor parte de los lípidos que se encuentran en nuestro organismo van a ser saponificables, que son los triacilgliceroles o triglicéridos, y no saponificables, que básicamente van a ser los esteroides. Todos los esteroides son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno, que es esta estructura, este conjunto de anillos formado por tres hexágonos y un pentágono,
va a ser característico de todos los esteroides. Y el principal esteroide o el primero que se sintetiza se llama colesterol. Del colesterol se van a sintetizar vitaminas y también se van a sintetizar hormonas, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, los lípidos en el cuerpo van a ser o triglicéridos o colesterol, ¿sale? Generalmente los triglicéridos los llamamos también aceites o grasas y al colesterol solamente le llamamos colesterol, ¿verdad? Los triglicéridos van a ser una estructura formada por un alcohol que se llama glicerol, el cual tiene 6 carbonos y cada uno de esos carbonos, 3 carbonos, perdón, donde cada uno de esos carbonos tiene un alcohol y ese alcohol va a reaccionar con un ácido graso y en cada una de esas estructuras se va a formar un enlace éster entre el ácido graso y el glicerol, y eso es lo que nos va a formar el triglicérido. Un triglicérido va a estar formado por un glicerol que está unido a 3 ácidos grasos mediante un enlace tipo éster. Los ácidos grasos pueden ser saturados cuando no tienen dobles enlaces o insaturados cuando tienen por lo menos un doble enlace. Muy bien, vamos de manera rápida, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son polímeros formados por L-aminoácidos y estas van a estar unidas por un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Cómo distinguimos un L-aminoácido? Porque más adelante vamos a ver la estructura del aminoácido y generalmente para que sea un L-aminoácido, el grupo amino tiene que estar del lado izquierdo, ¿vale? Todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas que forman a nuestro cuerpo van a tener el grupo amino del lado izquierdo y el grupo carboxilo del lado derecho. Las proteínas son las biomoléculas más importantes que existen a nivel celular y a nivel de organismos porque tiene una gran cantidad de funciones. Básicamente nosotros somos proteínas. Lo que nuestros padres nos heredaron a nosotros y nosotros les vamos a heredar a nuestros hijos son las instrucciones de cómo fabricar sus proteínas. Entonces, las proteínas van a tener múltiples funciones. También tienen función nutricional. Si nosotros comemos carne, comemos algunos granos como frijol, lenteja, vamos a tener una fuente de aminoácidos para poder construir nuestras propias proteínas. También tienen función de acarreo. Van a transportar ácidos grasos. La albúmina, por ejemplo, es una proteína que acarrea ácidos grasos. Van a acarrear oxígeno y hierro. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que tiene hierro y acarrea oxígeno. Y otras proteínas van a acarrear, por ejemplo, el cobre. Tienen función de defensa. Por ejemplo, todos los anticuerpos, como la inmunoglobulina G, van a funcionar pegándose a las bacterias para que éstas queden marcadas y después nuestras células del sistema inmune las puedan fagocitar y las puedan destruir. Entonces, los anticuerpos son proteínas y como tienen una función en el sistema inmune, decimos que también tienen función de defensa. Una de las funciones más importantes, dentro de las funciones importantes de las proteínas, aquí yo mencionaría dos que son las más importantes. Una de ellas es la de catalizadores biológicos y otras la de control. Las proteínas van a ser parte de la estructura de algo muy importante que se llaman enzimas. Todas las enzimas, o un 99.9% de las enzimas, son proteínas. Y las enzimas, como lo vamos a ver más adelante, son catalizadores biológicos. Todas las enzimas son proteínas. ¿Vale? Otra función es la función de trabajo. La actina y la miosina en el músculo esquelético llevan a cabo el trabajo mecánico mediante un proceso que se llama contracción. La actina y la miosina también son proteínas. También tienen función de control, que es la segunda en importancia de las funciones que tienen las proteínas. Hormonas, como por ejemplo la insulina, el glucagón,
y otras tienen como función regular las biomoléculas en el torrente sanguíneo y en el interior de las células. Entonces van a ser hormonas muy importantes para la regulación de los macronutrientes tanto en el interior como en el exterior de las células. Como ya lo vimos nosotros en esta diapositiva, las proteínas son las biomoléculas más importantes y las que cuentan con mayor cantidad de funciones en el organismo. Ahora, si lo vemos detenidamente, todas las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Pregunta de examen, de una vez les digo, apréndanse la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un carbono con 4 enlaces. Del lado izquierdo tienen un grupo amino que está formado por un nitrógeno unido a dos hidrógenos, principalmente. También pueden unirse a un hidrógeno, a una cadena lateral R y a un grupo carboxilo. ¿Sale? El grupo carboxilo es un grupo funcional ácido carboxílico. Ahora, tenemos en la naturaleza y en nuestro cuerpo, bueno, más que nada en nuestro cuerpo, porque en la naturaleza existen más, alrededor de 20 aminoácidos diferentes. Eh, Estos están formados por una cadena lateral R diferente. ¿A qué me refiero con esto? En que todos los aminoácidos tienen esta misma estructura, pero van a ser diferentes uno de otro, en que la cadena lateral R puede cambiar o ser diferente. Por ejemplo, el aminoácido más sencillo, que se llama glicina, como cadena lateral R solamente tiene un hidrógeno. En cambio, la leucina, la isoleucina, tienen un pentilo, tienen una estructura lineal que va a formar parte de su cadena R. Y así, cada uno de los 20 aminoácidos tiene una cadena R diferente. Ya cuando veamos la materia de bioquímica y nutrición, vamos a ver la importancia también de los aminoácidos y de que nuestra dieta sea rica en todos los aminoácidos para formar nuestras proteínas adecuadamente. Para formar una proteína, un aminoácido se tiene que unir a otro aminoácido por medio de un enlace que se llama enlace peptídico. El enlace peptídico se caracteriza porque durante su formación va a liberar agua. Entonces, en el proceso contrario, cuando se rompe el enlace peptídico, se necesita una molécula de agua. ¿Sale? Pregunta que alguna vez les hice en un examen y que probablemente les repita. ¿Cómo se llama el proceso de ruptura de los enlaces de las moléculas orgánicas? No importa cuál molécula orgánica sea, el proceso de ruptura de esos enlaces se llama hidrólisis. ¿Sale? Ahora, también tenemos que aprendernos cómo se llaman los enlaces que van a unir a estos monómeros para formar a los polímeros o para formar las estructuras. Recuerden que el enlace entre azúcares para formar un disacárido o un polisacárido se llama enlace glucosídico, mientras que el enlace entre el glicerol y los ácidos grasos se llama enlace éster. Eso en los lípidos. En las proteínas, el enlace que une un aminoácido con otro aminoácido para formar proteínas se le llama enlace peptídico, ¿vale? Muy bien. Ahora, de acuerdo a su estructura en tercera dimensión, una proteína puede tener una estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria básicamente se refiere a la cadena de aminoácidos y estas van a estar unidos por enlaces peptídicos. En la estructura secundaria, esta se va a formar por puentes de hidrógeno que se van a formar entre los distintos aminoácidos que se encuentran alejados uno con otro en la cadena polipeptídica, pero que se encuentran cercanos en cuanto a su posición en, en el medio. De acuerdo a la forma que adopten, la estructura de los aminoácidos nos puede formar una estructura terciaria. La estructura terciaria se va a mantener o va a estar unida por enlaces entre dos aminoácidos que se llaman cisteína principalmente, que como característica tienen un átomo de azufre
y nos van a formar un puente entre una cisteína y otra cisteína mediante los átomos de azufre y esos puentes se van a llamar puentes disulfuro. Una estructura cuaternaria va a estar formada por más de una cadena polipeptídica unida una con otra por enlaces de puentes de hidrógeno principalmente. Un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina. Muy bien. Vamos a continuar con el último o la última biomolécula que se llaman ácidos nucleicos. Básicamente, existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, por sus siglas en español ADN, y el ácido ribonucleico con las siglas ARN. Ambas son cadenas largas, son polímeros formadas por monómeros llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno con otro mediante un enlace que se llama enlace fosfodiéster. Este se da entre el grupo alcohol del carbono 3 de la pentosa, que forma parte del nucleótido, y un grupo fosfato del carbono 5 de la pentosa de otro nucleótido. Entonces, en una de las estructuras que forma el nucleótido, que se llama pentosa, pues es donde se van a dar los enlaces fosfodiéster, ¿sale? Antes de continuar con los otros enunciados que caracterizan a los ácidos nucleicos, vamos a ver primero qué es un nucleótido. Entonces, nos vamos en la imagen que está en la esquina inferior izquierda, donde nosotros podemos apreciar un nucleótido. Un nucleótido es una estructura formada en la parte central por un azúcar que generalmente es una pentosa. En el ADN, el azúcar se llama desoxirribosa y en el ARN, el azúcar se llama ribosa. Esta azúcar va a estar unida a un grupo fosfato por un lado y por el otro lado va a estar unido a una base nitrogenada. Existen cuatro bases nitrogenadas diferentes en el ADN. Estas son adenina, timina, citosina y guanina. Y en el ARN también tenemos cuatro bases nitrogenadas diferentes. Adenina, citosina, guanina, solamente que en lugar de tener timina, tiene otra base nitrogenada que se llama uracilo. ¿Vale? Entonces, las principales diferencias estructurales entre los nucleótidos de ADN y de ARN es que los nucleótidos de ADN tienen desoxirribosa como pentosa y las bases nitrogenadas que tienen van a ser adenina, citosina, guanina y timina. Mientras que en el ARN, el azúcar que va a tener va a ser una ribosa y las bases nitrogenadas van a ser adenina, citosina, guanina y en lugar de timina tiene otra base nitrogenada que se llama uracilo. ¿Vale? Los nucleótidos van a estar unidos unos con otros para formar la cadena ya sea de ADN o de ARN mediante enlaces que se llaman enlaces fosfodiéster. Vamos a hablar primero sobre el ADN. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Aquí están las dos cadenas. Estas van a ser antiparalelas y complementarias. ¿A qué se refieren que sean antiparalelas? Que van a ser paralelas, nunca se van a tocar la una con la otra, pero van a ir en sentido contrario. Se dice que una va de cabeza a cola y otra de cola a cabeza. La que va de cabeza a cola se dice que va en sentido 5', 3'. Y la que va de cola a cabeza, que básicamente es la misma estructura pero al revés, se dice que va en dirección 3', 5'. Por eso son antiparalelas, porque van en sentido contrario, ¿sale? También se dice que son complementarias. ¿Qué es lo que mantiene unidas a esas dos cadenas de nucleótidos que van a formar el ADN? Pues la interacción o el apareamiento entre sus bases nitrogenadas.
Esta interacción o este apareamiento se da mediante puentes de hidrógeno y podemos decir que la guanina se aparea con la citosina y la adenina se aparea con la timina. Eso es lo que le va a dar estabilidad a la forma característica del ADN, que es una doble cadena, que más adelante en tercera dimensión vamos a ver que tiene forma de doble hélice. En el ADN, la pentosa es una desoxirribosa y en el ARN, la pentosa o el azúcar es una ribosa. El ARN generalmente es una cadena sencilla, solamente que a veces se dobla sobre sí misma y puede interactuar con la misma cadena y puede formarnos o estructuras en tercera dimensión diferentes, pero generalmente es una cadena sencilla. Y como característica, tiene que su base nitrogenada tiene uracilo en lugar de timina, ¿vale? Esto en cuanto a las características generales de los ácidos nucleicos. Y entonces así, ya de manera breve y resumida, terminamos con los que son las biomoléculas y comenzamos eh, con la siguiente sesión en alrededor de 10 minutos, que ya vamos a empezar a hablar sobre la célula, ¿vale? Entonces terminamos esta sesión y continuamos dentro de 10 minutos con la próxima sesión para hablar sobre la célula.